Migrar es el sendero en busca de la vida perdida. Estimados amigos, estamos de nuevo con ustedes para hablar de la importancia que tiene la migración en el desarrollo de las sociedades, en el desarrollo de los países, los aportes que hacen los migrantes de diferentes nacionalidades para que los países adquieran el rostro que están exhibiendo hoy día. Me refiero a países de Latinoamérica que han recibido grandes cantidades de migrantes, muy especialmente vamos a hablar de la Argentina y especialísimamente de Misiones. Hay una cita en la introducción del libro Los alemanes en Misiones que dice: es indudable que en general los que habitamos esta provincia de Misiones estamos empeñados en la búsqueda de un proyecto para una sociedad mejor y más justa. Bueno, desde esta perspectiva, los que habitamos esta provincia de Misiones, que somos muchos y de diferentes nacionalidades, tenemos un objetivo en común, y ese objetivo en común está configurando y está generando cada día la identidad de la provincia, que es la suma de la participación y de este crisol desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de las razas. Si bien los migrantes somos vistos como extranjeros por la mayoría de los nacionales, y esto genera situaciones ingratas, delicadas y, digamos, algunos conceptos o algunas expresiones culturales en contra de la migración, no es una realidad completa en Argentina y mucho menos en la provincia de Misiones, porque justamente la identidad de esta provincia ha estado configurándose constantemente a partir de las intervenciones de las diferentes culturas, de las diferentes nacionalidades, de las personas que han llegado y que han formado parte de la sociedad de este territorio. Hay un libro que se llama Los alemanes en Misiones, que lo escribió el doctor Rolando Kegler. Ilustra muy bien, en el caso de la comunidad alemana, cuáles son los aportes que han hecho y cómo la comunidad alemana se ha desarrollado, siendo desde el extranjero hasta el nacional, es decir, dentro del mismo individuo. El extranjero que hay en mí cuando estoy en Misiones, en este hecho de tener, o en esta virtud de tener trazos o elementos importantes de la cultura alemana, pero que a hoy día también son elementos muy importantes de la identidad argentina. Y esto lo digo porque en el transitar de la comunidad alemana que se estableció en Misiones, en principio, evidentemente, como todas las migraciones, atraviesan muchas dificultades del orden del desarraigo, de los duelos migratorios y de la adaptación a las nuevas sociedades y sobre todo a los nuevos ambientes, tomando en cuenta que cuando llegan las comunidades antiguas a esta población, o era muy rural o era ambientes muy selváticos donde ellos estaban muy probablemente íngrimos frente a la naturaleza. Y desde allí comenzaron a construir sociedad y comenzaron a construir este rostro que tiene la provincia de Misiones hoy día. Para el doctor Kegler, la cultura es un hecho muy importante en el término de la identidad de los individuos. Y en ese sentido, el doctor difiere del concepto del diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde expresa que la identidad germana está suscrita a un territorio que es hoy día lo que es Alemania. Por el contrario, el doctor Kegler se refiere a la identidad alemana a este proceso neurolingüístico que hace que la persona adquiera valores propios de la cultura alemana, y estos no necesariamente están suscritos a un territorio, porque hay austríacos, hay suizos,
hay colonias que están fuera de la misma Alemania o que estuvieron fuera de la misma Alemania, y luego están los migrantes o los migrados que tienen también esa identidad alemana. Pero esa identidad alemana ha hecho y ha configurado también lo que es la identidad misionera, siendo esta población muy importante en la provincia de Misiones y habiendo dejado aportes bastante importantes desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo académico, desde lo gastronómico, y por supuesto por eso decimos que es parte del rostro que exhibe hoy día la República de Argentina. El doctor Kegler es abogado, graduado en la Universidad de Asunción y ha sido cónsul honorario de la República Alemana en la provincia de Misiones y Corrientes, además de escritor de este libro, Los alemanes en Misiones. Ha sido ejecutivo y asesor de diferentes instituciones públicas y privadas, y también es socio del Rotary Club Posadas Norte. Fue gobernador del distrito 4840 de Rotary Internacional en el año 1990 a 1991. Este distrito comprende a Misiones y a Paraguay. El doctor está hoy con nosotros, nos acompaña para hablarnos de lo que ha sido el asentamiento de las comunidades alemanas en Misiones y sobre todo el aporte y todo lo que ha sido el proceso de asentamiento, instalación y de configuración y fusión con la sociedad argentina. Doctor Kegler, le damos la bienvenida y de antemano muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenos días. Gracias por la conexión. Vamos a ver si podemos ayudarle en aclarar algunos de los temas que son, diríamos, interesantes para nuestra provincia y toda la parte de la inmigración, especialmente vamos a hablar evidentemente de la alemana, que es la que más conozco. Pero esto acá es una comunidad de inmigrantes de diferentes países, diferentes culturas, y hay que tener en cuenta que hoy todos son argentinos y que lo que hacen es mantener algo de esa cultura que trajeron sus bisabuelos algunos, sus abuelos o sus padres. El hecho de mantener esa cultura, para nosotros creemos que es importante, integrarla y ofrecerla en la Argentina y en Misiones para compartir con las demás, convivir, porque esa es la otra. Hoy podríamos decir que todos están mezclados. Acá los casamientos hicieron de que no exista un grupo en especial, estamos todos integrados. Acá quien no tiene una madre o un abuelo polaca o ucraniana o sueca, argentina, paraguaya, bueno, es casi imposible. Por lo tanto, esto es una mixtura, diría el brasilero, una mixtura de culturas, donde sí, por la cantidad de alemanes que vinieron, que se reprodujeron en Misiones, hay un sector importante que mantiene esta cultura a través de clubes alemanes, porque acá en la mayoría de los pueblos un poco más importantes tienen un club germano-argentino, donde, bueno, cultivan su idioma, sus bailes, su música, sus costumbres, sus alimentos, alguna torta conocida, y que al final uno, investigando un poco, son varias de las culturas que tienen la misma comida, pero bueno, cada uno cree que es exclusivo. Pero creo que es importante mantener esa relación, inclusive con la madre patria. Muchos otros ya han roto ese vínculo, atento a que la inmigración a Misiones comienza a fines del siglo XIX, donde vinieron hacia Misiones algunas inmigraciones oficiales, después vinieron las privadas, que poblaron el Alto Paraná, desde Puerto Rico, El Dorado, Monte Carlo, y las otras que son, diríamos un poco, hoy dirían truchas, cruzadas desde el Brasil, donde
sin pasaporte y sin ninguna documentación, cruzaban la frontera porque en Misiones encontraban bosques, grandes extensiones de tierra sin ocupar. Había una reforma agraria importante en la provincia, donde con una gestión de una dirección de tierras, le adjudicaban tierras inclusive a los inmigrantes, lo único que tenían que justificar su presencia en Misiones, y que les permitió desde el bosque, la tala de los árboles, la plantación de subsistencia y luego ya la de inversión. Es un poco así como introducción a Misiones. Hay que tener en cuenta que la colectividad alemana, estimo yo, hice un estudio hace un tiempo diríamos así, del padrón electoral, donde tomando los apellidos alemanes, que también comprende algunos suizos y algunos austríacos, había un porcentaje importante de la población misionera como descendiente alemán. Estimo hoy, y lo he publicado, tengo los datos, habría por lo menos 300 a 400 mil apellidos alemanes que todavía mantienen los inmigrantes, donde además muchos de esos apellidos desaparecen cuando la mujer descendiente alemana se casa con alguien que no es descendiente alemán. Por lo tanto, podrían haber muchos más. Por lo tanto, esa influencia germana en Misiones es palpable. Es interesante y, bueno, se mantiene dentro de esa comunidad de convivencia, y que queremos recalcar siempre que no es una exclusividad, es una sociedad intercultural donde, bueno, cada uno aporta lo suyo. Claro. Claro, es muy interesante porque desde el tiempo que tiene acá, y pese a que usted hace unas aclaratorias en cuanto a lo que fue el momento de llegada de los primeros, que evidentemente no es lo mismo que ahora, porque está bastante fusionado, de lo autóctono y de lo extranjero, y de lo que les tocó transitar en el camino de esta argentinidad. Este transitar constituyó la cara de lo que es Misiones. Misiones y Argentina son regiones de migrantes, un país, es una provincia de emigrantes. Hay huellas de los aportes alemanes desde muchos aspectos, desde la gastronomía, por ejemplo, el croissant, desde los aportes científicos, hay muchísimos que han dado aportes, y que Argentina los lleva sobre las virtudes y sobre lo que puede exhibir como desarrollo país. En Misiones, de manera palpable, ¿qué aportes se ven desde lo económico y lo social? Mire, toda emigración tiene alguna razón de ser. Nadie deja su país ni su cultura sin una razón fuerte, valedera. Los europeos que venían de las guerras, generalmente hambreados, perseguidos. Allá la clase alta eran dueños de las propiedades y no las repartían, las prestaban y las explotaban a gente pobre, evidentemente. Entonces se vio la posibilidad de la emigración en diferentes etapas, como siempre, etapas de crisis, lo que implica que los que venían tratando de buscar la supervivencia primero, después un futuro para sus hijos. Hay que tener en cuenta que las privadas organizadas venían ríos arriba con barcos, los bajaban en las costas y de ahí tenían que crear su futuro. Sí, esta generosa Argentina promocionó la inmigración, la facilitó bastante, las tierras eran baratas, casi con la explotación del bosque se podían pagar las cuotas en un principio. Luego vinieron épocas brillantes como la época de la yerba mate,
después del boom que permitió que los colonos que estaban en esta zona se capitalizaran, formaban sus cooperativas. Hay que tener en cuenta que hay algunas cooperativas que inclusive se habían convenido y organizado en Alemania para luego trasladar a sus socios y miembros a misiones. La de Liebig, por ejemplo, acá en el norte de Corrientes, vino ya con los estatutos de una cooperativa que hoy es una brillante cooperativa que funciona muy, muy bien después de 80, 90 años. Eso permitió, inclusive, permitió que rápidamente, podríamos decir, lograran la supervivencia. Después Argentina brindó 2 o 3 instituciones muy importantes, que son la enseñanza pública, donde comenzaron a aprender el idioma español, el servicio militar, parece que no tenía importancia, sí, tenía una importancia sumamente para el inmigrante, sumamente, digamos así, es importante, perdón que repita la palabra, pero ahí conocían otras zonas, otras regiones, conocieron inclusive la forma de pensar, de vivir, porque hay que tener en cuenta que estos inmigrantes venían a colonias aisladas, donde en general eran siempre los mismos de los mismos orígenes. Por lo tanto, era bastante difícil la integración. Pero sí, esa escuela y ese servicio militar ayudó bastante para la integración. Además, las cooperativas después, con el tiempo, fueron integrando a otras personas de otras colectividades que permitieron ese conocimiento mutuo. Además, hay que tener en cuenta que al que le iba un poco mejor, buscaba, diríamos, la colaboración de personal, diríamos así, colaboradores de la zona, que también permitió la integración, tanto en el idioma, que para el inmigrante era bastante complicado pasarse del alemán al español. Los primeros que vinieron no tenían oportunidad de ir a la escuela porque ya eran mayores. Por lo tanto, organizaban algún maestro que tenía conocimiento inclusive del alemán, porque tampoco sabían mucho, casi eran analfabetos cuando venían, por lo menos en ciertos sectores. Por lo tanto, tenían que armar la escuela para los mayores, que era generalmente un profesor, y para los menores también, porque estaban aislados. Porque escuelas, había algunas escuelas, pero no escuelas en cada colonia. Por lo tanto, el aspecto cultural se mantenía en los clubes alemanes, con la música, alguna obra de teatro, algún baile, una fiesta. Bueno, esa convivencia era sumamente importante para estos inmigrantes que vinieron en esa primera época. Sí. Bueno, rápidamente, llegó evidentemente una generación, se fueron integrando y hoy, bueno, la mayoría ya ni siquiera hablan bien el idioma alemán, hablan algunos dialectos, porque también en Alemania hay como 30, 40 dialectos, según la zona de donde venían. Bastante, inclusive eso conspiró un poco por mantener el idioma, digamos, el Hochdeutsch, que le dicen que es el alemán, que es el nacido de la Biblia. La traducción de la Biblia hizo que después habría un idioma nacional, por hoy todavía lo hablan. Así que es todo un tema. Sí, es muy interesante porque... ¿Está bien? Sí, le estoy escuchando, se entrecorta a veces, pero le estoy escuchando. Le comentaba que es muy interesante porque justamente en algún documento leí, en principio en el libro hay la cita de tres discursos. No sé quién los pronunció, no sé si serán suyos los discursos, pero hablaban de esta cooperación argentino-alemana desde siempre y de la amistad que tienen
ambas naciones, pero en algún momento justamente Argentina y otros países de América, como fue el caso de Venezuela, promovieron la migración desde Europa, pero en Argentina puntualmente el ejército en algún momento se planteó traer tecnólogos y otros talentos o recursos humanos desde Alemania específicamente para potenciar el desarrollo de este elemento del país, ¿no? Así que hoy en día son muchas las evidencias que hay del aporte de la cultura alemana. ¿Cómo se sienten ahora los alemanes ascendientes de los argentinos acá en Argentina, y si van a Alemania, cómo los miran allá afuera? Los que van de acá a Alemania tienen los problemas que tienen la mayoría de los inmigrantes no alemanes, ¿sí? Por falta de conocimiento del idioma, necesitan, digamos, etapas de crisis argentina, donde todo el mundo piensa volver a Alemania, algo que no es tan fácil. Por principio, muchos tienen la nacionalidad alemana o la doble nacionalidad, por lo tanto allá son extranjeros, no saben bien el idioma, son extranjeros, así que les cuesta muchísimo integrarse. Inclusive aquellos que tienen la doble nacionalidad, que van a Alemania. Estaba charlando con uno de que hizo esa experiencia hace 2 años, que fue a Alemania, inclusive con... Para los que en definitiva deciden ir a Alemania, existen serios inconvenientes por principio, la falta de conocimiento del idioma, porque acá también se hablan, según de dónde vinieron, algunos dialectos, y en Alemania es necesario, para poder desarrollar su actividad, saber el Hochdeutsch, que sería un alemán nacional, que nace con la traducción, diríamos, de la Biblia. Lutero, al hacer la traducción, crea el idioma nacional alemán, que se está en boga, que evidentemente fue modificado con el tiempo, las reglas y demás, pero que ese es el idioma nacional, y que pocos de los que de acá van lo dominan. Además, la adaptación es muy difícil. Como todo inmigrante, al no tener los conocidos de su juventud, de las escuelas, los colegios, de las sociedades, encontrarse con un trabajo que de alguna manera los aísla bastante, encontrar luego formas de distensión. La única y más usada es la de ubicar a otros que también emigraron, conocidos, con los que cada tanto hacen una reunión semanal, mensual, según las distancias, donde ya como argentinos buscan ir a hacerse un asado, tomar algún vino y entretenerse un domingo. Cosa bastante complicada según las distancias que hay entre un domicilio y el otro. Así que la adaptación allá es tan complicada como fue la adaptación en un principio acá, con la diferencia que acá se ubicaron en colonias de inmigrantes, donde se hablaba el alemán, formaron clubes que permitía reunirse y dedicarse, además del idioma, a la música, a los bailes, al intercambio cultural, que les costó bastante también integrarse al medio, por el tema del idioma en especial, que del alemán conocer el español exigía evidentemente que los chicos fueran a las escuelas, que por suerte le fueron brindadas, que le dieron la oportunidad de aprender el idioma para poder integrarse a esta nueva sociedad. Para los mayores, inclusive, había una serie de problemas porque no había escuelas para mayores. Entonces se trataba de contratar a algún maestro, a algún
profesor que les diera las bases como para poder desempeñar su actividad. Así se formaron las cooperativas, donde sí se integraron después y fueron aprendiendo los idiomas necesarios. Así que el inmigrante, donde va, siempre tiene sus problemas y necesita generalmente de 1 o 2 generaciones para realmente estar adaptado al medio. Pero bueno, Argentina fue generosa, los recibió con los brazos abiertos, permitió que se asentaran en colonias y que, bueno, lentamente se fueron integrando a nuestra región. Para los que pretenden volver, tampoco les es muy fácil integrarse en Alemania por no conocer perfectamente el idioma, porque de los 30 o 40 dialectos que existen en Alemania, muchos se trasladaron al Brasil y del Brasil a la Argentina y de ahí a las colonias alemanas, por lo que tendrían que hacer un estudio del idioma. Además, el hecho de ir y buscar una actividad dentro de Alemania es bastante más complicada porque le exigen generalmente alguna especialización o si no, trabajos que tampoco son redituables igual que acá. Por lo tanto, es bastante difícil encontrar un medio de vida en Alemania para los que de afuera vuelven después de, podríamos decir, de casi un siglo. Diríamos, se vuelven a la realidad, que eso ya es así una fantasía. Ya como acá los problemas existen los ricos, los pobres, los que tienen buen trabajo y los que tienen poco trabajo y los que no tienen trabajo. Alquilar un departamento lo puede hacer alguien que tiene un ingreso importante. Los demás tienen muchos problemas de subsistencia, que de acá no se sabe. Eso, lo que se escribe no siempre es la realidad, como en todos los lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, el volver a Alemania, el soñar con ese país donde vinieron los abuelos y demás, es todo un tema, bastante más complicado de lo que parece. Sí. Así que los que están acá están casi todos bien, con las crisis económicas que tenemos en la Argentina, que es igual en el mundo. Se ve que hoy nuevamente estamos ante crisis mundiales, todo el mundo tiene sus problemas y acá también. Persis en este momento tiene una situación económica relativamente buena, sus productos los están exportando, la yerba, el té, la madera, etcétera. Por lo tanto, no hay tanta desesperación por irse, porque hubo una época donde los italianos, los alemanes, todos querían volver o encontrar, diríamos, un futuro en los países de donde vinieron sus abuelos y sus padres. Eso hoy está un poco, la crisis no es tan grave, siendo sus documentos, como siempre uno dice, lo hacen por si acaso algún día lo necesiten, pero sin pocas intenciones de volverse al país de origen. Es para tener acá una doble nacionalidad, viajar con eso, por lo tanto, no existe una desesperación por irse, esa es la verdad. Claro. Doctor, mencionaba usted a un poeta alemán que estaba en París y que refería cómo le naufragaba la memoria todas las noches hasta su Alemania, ¿no? Y me pregunto si esta memoria que todos los días parece naufragar, aunque después se encuentra un lugar donde afianzarse y se hace cada vez más adaptada en la medida que sucede en otras generaciones, ¿no es también un código cultural que se instala en las generaciones futuras y que piensan volver a la tierra de sus padres? Un tema más allá de las crisis económicas, como usted menciona, un tema de nostalgia por las raíces.
Sí, lo que también hay que los que vinieron recordaban su país de origen. Y dentro de ese recuerdo se realidad de algunas cosas que le fue bien. Le transmiten ese régimen. Nadie volvió. Todos se afincaron acá, buscaron su futuro, educaron a sus hijos, convivieron, etc. Por lo tanto, es más una reminiscencia, podríamos decir, un sueño de lo que fue aquello y que hoy ya no es la verdad. La verdad es otra, la verdad es que hoy la supervivencia es difícil en todos los lados, nunca fue fácil, esa es la otra verdad, siempre fue complicada. Y encontrar acá, sobre todo algo que era el sueño de los inmigrantes, ¿sabe qué era? Tener un bien inmueble propio, que en Europa no existía. Todos trabajaban para el patrón, para el jefe de la estancia, diríamos así. Acá, venir acá y soñar con ese pedazo de tierra propia, ser dueño de un pedazo de tierra, era el sueño imposible en Europa, que sigue siendo igual, ¿eh? Hoy la distribución de los bienes inmuebles en Europa sigue siendo de algunos pocos. Los demás, con suerte, pueden comprarse un departamento cuando tienen buenos ingresos, y si no, son inquilinos trabajando día y noche como para poder subsistir. Ser acá dueño de 30, 40, 50 hectáreas era, como le decía, un sueño. Y lograrlo y poder pagarlo en 4 o 5 años era una cosa imposible. Esta Argentina era el ideal para el inmigrante. Además, que nos recibían con, diríamos, los brazos abiertos, le daban prestaban todos estos servicios de la enseñanza, del servicio militar, de una serie de otras, las cooperativas, la supervivencia casi, diríamos, fácil comparada con la europea. Por lo tanto, el inmigrante, si es honesto, debe estar agradecido a la Argentina por haberle abierto las fronteras, diríamos así, el acceso a la Argentina, donde sí, hasta hoy existen tierras para muchos, pero sí cedérselo a inmigrantes no siempre es aceptado en todo el mundo. Así que los que vinieron vía Brasil, inclusive dejaron las tierras brasileñas porque le adjudicaron tierras no muy aptas para la agricultura, acá en el sur brasileño, en las sierras. Por lo tanto, los que se cruzaban a Misiones venían a buscar tierras fértiles, una plantación perenne como la yerba mate, que no existía, diríamos, en las sierras brasileñas. Tampoco ellos tenían medios, diríamos, de comunicación. En esas sierras no había caminos, eran apenas unos trillos que les costaba bastante llegar a los pueblos, los que le hacía decidir venir a ver lo de Misiones y trasladar pronto a sus familias y ubicarse, sobre todo sobre el río Uruguay, donde ese cruce era, bueno, cruzar el río y se estaba, diríamos, en una zona de tierra fértil, de tierra apta para cualquier plantación, y sobre todo esa plantación de subsistencia, diríamos así, entre, podría decir, el maíz, la mandioca, etcétera, etcétera, que son productos anuales y que permiten la subsistencia. Esto hace que quien más, quien menos acá pudo lograr tierra, hoy está afincado, los han distribuido en algunos casos con sus hijos, otros en cambio han podido comprar nuevas tierras para sus hijos, para ir ubicándolos, ayudándolos a que vayan progresando de a poco. El hijo que se casaba generalmente iba con la novia, pero sí iba con un pedazo de tierra que le habían comprado los padres, algo increíble en Europa. A cambio acá, los padres se preocupaban para que sus hijos tuvieran dónde afincarse, si es posible, cerca de su instalación, de su establecimiento,
como para mantener ese contacto familiar. Un sueño, totalmente un sueño. Sí, sueño, realmente era el sueño ideal y pronto, quien menos pudo afincarse acá, a Rosa, con una población generosa, porque dentro de todo acá se convive muy bien entre todas las colectividades, evidentemente. Por principio, la Argentina, una gran colectividad paraguaya que se cruzó, también buscando, diríamos, futuro para sus hijos, por problemas políticos, problemas económicos, y que están todos integrados hoy. Realmente es un crisol de muy interesante que se puede ver en Oberá, en esa fiesta del inmigrante, donde cada colectividad tiene su casa, brinda sus comidas, brinda todo, en una hermosa convivencia que no se da en todo el mundo. Por lo tanto, deben estar agradecidos los inmigrantes que vinieron acá, y son agradecidos. Vive con Paraguay, que también tiene sus colonias alemanas, Brasil, que tiene las suyas, pero acá Misiones ha sido generosa con todo. Sí. Ha usado usted, doctor, una palabra que me gusta mucho, es la palabra convivencia. Implica muchísimo, es profundo el significado de convivencia, más allá de estar juntos, de compartir un mismo espacio, tiene que ver con la aceptación y con compartir los valores de los otros y los que se vayan generando. Tiene una dimensión muy grande esta palabra y me gusta mucho. Doctor, ha sido muy productiva esta entrevista con usted y espero poder tener otro segundo momento para seguir conversando sobre el asentamiento de diferentes culturas acá. Sabemos que usted es un estudioso del área, así que no queremos perder la oportunidad como recurso de darnos luces respecto a lo que es la conformación de esta identidad misionera. Porque algunos incluso dicen que es difícil ver la identidad misionera. Usted lo deja muy claro, la identidad misionera es justamente lo que somos todas las colectividades que hemos llegado a esta tierra y que se ha conformado, como dice la Constitución, de hombres de muy buena voluntad. Y usted dijo, Argentina nos ha abrazado a todos, así que creo que por eso también la gente de buena voluntad ha abrazado a este territorio como suyo. Y de allí que hacemos y estamos haciendo país. Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo y esperamos que en un segundo momento, muy pronto, volverlo a tener con nosotros. Bueno, le agradezco la entrevista. Hoy hemos hablado así de temas muy generales, por arriba. Alguna vez podríamos hablar después ya sobre inmigración, diríamos, en lugares en particular, que hemos ido estudiando, y quiénes vinieron realmente y de dónde vinieron, porque no vinieron de un solo lugar, vinieron del mundo entero los que se ubicaron acá, sabiendo que había alemanes, vinieron otros más como para ir sumándose. Así que realmente, como decía, hay una convivencia extraordinaria que no hay que olvidarse nunca, que estas misiones ha dado, diríamos, a esos inmigrantes. Así que muchas gracias y bueno, será hasta otro momento. Seguramente. El doctor Rolando Kepler es un abogado que nació en la ciudad de Buenos Aires y estudió Derecho en Asunción y después se estableció en Misiones, por lo tanto ha sido un migrante interno y un migrante internacional, así que estos conceptos elaborados no solamente... Sí, ¿perdón? Le digo más. Sí. Le digo más. Mis bisabuelos son alemanes, mis 4 abuelos son brasileños, mis padres son paraguayos, y yo soy argentino. Así que hemos recorrido toda América y estamos integrados a este mundo extraordinario que es este sur latinoamericano extraordinario.
Bueno, tiene usted de triple frontera, ¿no? Esa imagen completa de triple frontera. Sí, una linda imagen. Y no, te comentaba esto porque hay un conocimiento que nos da el saber, el aprender. A mí me gusta investigar y veo que usted hace un maravilloso trabajo en el orden de la investigación también, pero transitó el ser migrante y así que ese es un saber por sabor que complementa a lo anterior y lo hace incluso más nutrido, mucho más sustancioso. Doctor, nuevamente pues agradecidos por el tiempo que nos ha dedicado y sí vamos a tener un segundo momento y vamos a seguir hablando de lo que es la conformación de las ciudades como Montecarlo, El Dorado y otras ciudades que han tenido y que han recibido importantes poblaciones alemanas y que hoy tienen una marca importante de la cultura alemana en ellos y que hacen parte de la identidad de esta provincia. Queridos amigos, nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Una marca importante de la cultura alemana en ellos y que hacen parte de la identidad de esta provincia. Queridos amigos, nos vamos a una pausa y volvemos.